Bien, vamos a abrir la Biblia en la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan es la epístola universal de San Juan. Y esta epístola, si la leemos detenidamente, es muy interesante, porque es como una especie de evangelio comprimido. Como si alguien quisiera resumir, en este caso el apóstol Juan, toda la sustancia del amor de Dios y del plan de Dios. Incluso hablar de los últimos tiempos, hablar de la aparición del anticristo, de los engaños del diablo, de la salvación, de la vida eterna, etcétera, etcétera. Y todo está ahí condensado, ¿no?, en esta epístola. Y digo epístola universal porque no está dirigida a ningún grupo en concreto, a ningún grupo en particular. Si ustedes conocen las cartas apostólicas, las cartas del Nuevo Testamento, todas las epístolas de Pablo pues están dirigidas a un grupo de personas, a una iglesia, a un pueblo, ¿no? La carta a los romanos, la carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses o a los hebreos. O también en otro espacio pues a personas concretas, como fueron pues la carta de Pablo a Timoteo, la carta de Pablo a Tito, la carta de Pablo a Filemón. Es decir, estaban dirigidas a un grupo de personas o a una persona en particular. Pero esta epístola universal de San Juan no está dirigida a ningún grupo en particular, sino que está dirigida a la iglesia en general. Y por lo tanto es una epístola pues muy general, muy especial y, como he dicho, un resumen de todo el Evangelio comprimido en unos pocos capítulos, ¿no? Dicho esto, vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículos del 12 en adelante. 1 de Juan capítulo 2, versículo 12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor bendiga su palabra. Hemos leído un mensaje, yo diría, muy completo, porque los primeros versículos, básicamente, vemos que el mensaje está dirigido a tres grupos de personas diferentes en edad, diferentes en conocimiento, diferentes en algunas circunstancias, diferentes en personalidad, diferentes en carácter, diferentes, por supuesto, en madurez. Entonces, digo que diferentes grupos de personas, ¿no? Y diferentes en muchas cualidades, ¿no? Pero, así como en una familia completa, donde hay un padre, una madre y unos hijos, y dentro de los hijos hay hermanos más mayores, más jóvenes, más pequeños, pues la Iglesia es algo parecido. Es algo parecido en la que encontramos también diferentes grupos, ¿no? Cuando una iglesia solamente es homogénea, es decir, que tiene un solo tipo de personas, pues yo creo que no es realmente una iglesia, ¿no? Es otra cosa. Será un grupo de veteranos, será un grupo. Hay iglesias de jóvenes que solamente tienen jóvenes, hay iglesias de ancianos que solamente tienen ancianos, hay iglesias así, ¿verdad? Que solamente tienen un grupo de personas, pero yo creo que eso no es una iglesia, ¿no? Una iglesia es un conjunto de personas donde hay todo tipo de diferentes grupos de personas, hermanos, personas que están en diferentes niveles, ¿ya? Y que cada uno tiene una función y cada uno pues muestra una realidad de la iglesia, ¿no? En primer lugar dice, os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Amén. Los hijitos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hijitos? Los hijitos son los recién convertidos. En una iglesia, en una comunidad donde no hay recién convertidos, pues algo está fallando. Quizás el evangelismo, quizás el pastoreo personal, quizás el mensaje, algo está fallando, algo está pasando. Es necesario ver que en la iglesia, en nuestras comunidades, hay siempre personas que están empezando a dar pasos en el Señor. Amén. Amén.
que han conocido al Señor por primera vez, que han tenido un encuentro personal con el Señor por primera vez y que ha habido nuevos nacimientos. En una familia, pues no hay nada más hermoso que el nacimiento ¿de qué? De un bebé. ¿Cuántos dicen amén? Es una gran alegría, ¿no?, recibir la llegada de un hijo al mundo. Claro, luego vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las cargas, ¿verdad? Los que hemos tenido varios hijos o muchos hijos, pues sabemos que la alegría que es tener, pero también ver después pues las diferentes etapas por las cuales han tenido que pasar y aún quizás siguen pasando, ¿no? Porque es un proceso largo, ¿no? Entonces, es necesario ver una iglesia en la cual hay nuevos convertidos, hay nuevos nacimientos. Y esos son los hijitos. Personas que vienen y que por primera vez tienen un encuentro personal con Dios. Y a veces en la iglesia o en las comunidades, pues cuesta ver esto. Y hay momentos y temporadas en el ministerio, pues que parece como que la presión de este mundo y los engaños del diablo y las corrientes de este mundo, pues hace que sea muy difícil o tan difícil atraer a alguien al amor de Dios, al amor de Jesús, ¿no? Porque vivimos en un sistema anticristo, lo hemos leído, ¿no? Un sistema anticristo, ¿no? Realmente, ¿no? Aunque en un futuro cada vez más corto lo vamos a ver personificado en alguna persona, porque el anticristo tiene que aparecer tarde o temprano personificado en una persona, pero ahora realmente ya lo vemos, ¿no? Porque es un ministerio que ya está operando, ¿no? La Biblia, ¿cómo lo llama la Biblia al ministerio del anticristo? Dice, es el ministerio de la iniquidad. Es decir, ya está operando, ¿no? No es que haya aparecido la figura de un hombre o el anticristo personificado en una persona, como ocurrirá, pero sabemos que el ministerio de la iniquidad, el ministerio del anticristo ya está operando en el mundo, en la tierra, ¿verdad? Y es un sistema pues diseñado para apartar al hombre de Dios totalmente y mantenerlo pues distraído y disperso para que carezca de un sentimiento de trascendencia en su vida, ¿no? Porque todos los hombres hemos nacido, o todos los seres humanos hemos nacido con unas facultades, vamos a llamarle místicas, ¿no? Cuando hablamos de algo místico siempre lo vamos a relacionar con algo espiritual, ¿no? Con algo que nace de nuestro interior, con algo que, ¿no?, como una fuerza. Unos lo llaman fuerza, otros lo llaman no sé qué, otros lo llaman, pero es el lado espiritual con que el hombre nace, porque no olvidemos que el hombre es un ser tripartito, ¿no? Que tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos también espíritu, ¿no? El espíritu también lo ha dado Dios, y el espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios. No nos relacionamos con Dios con el cuerpo, con el alma, lo hacemos con el espíritu. Y el que se acerca a Dios tiene que acercarse en el espíritu. No podemos acercarte a Dios. Hay muchos que se acercan a Dios con emociones, con el alma, y se piensan que se están acercando a Dios, lloran un poquito en la iglesia, ponen cara ¿no? Y piensan que de esa manera se están acercando a Dios. Pero no, hermano, a Dios no nos acercamos con el alma. A Dios tenemos que conocerle y acercarnos en el Espíritu, porque para eso nos dio Dios el Espíritu. De hecho, cuando Dios sopló en el primer hombre, Adán, le dijo, recibid hálito, ¿no? Le infundió hálito de vida, y sopló sobre su espíritu para que el espíritu del hombre renaciera a una vida, ¿no? A una vida espiritual. Pero lo que trato de decir es que, o sea, dentro del ser humano hay un misticismo, ¿no? Queramos o no queramos, hay un misticismo. Claro, ese
misticismo muchos pues no logran entenderlo durante toda su vida. Acuden a ciertas prácticas religiosas y se piensan que de esa manera están alcanzando a Dios, están rogando a Dios, Diosito les va a ayudar, ponen una velita, ponen una imagen, hacen una procesión, hacen un sacrificio, llevan unas flores, unas ramitas, no sé qué, hacen no sé cuánto, y se piensan que de esa manera pues están hallando la gracia de Dios y son bienaventurados, son bendecidos. ¿Por qué? Porque el hombre nace con esa necesidad. Y es decir, todos los hombres nacemos con esa preocupación de hambre, yo diría hambre de eternidad. Hay una necesidad en el hombre de conocer la eternidad, ¿no? Lo dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, pónganlo en la pantalla, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, dice, eternidad, ¿en dónde? En el corazón de ellos, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en cada uno de vuestros corazones. Ahora hay que saber identificar cuál es la eternidad que Dios ha puesto en mí, o para qué Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que sin tener un conocimiento de Dios o haber nacido en una tribu lejana, lo más profundo de la selva de la Amazonía o de Papúa o de no sé qué, pues todos los hombres tenemos un deseo de trascendencia, de eternidad, ¿no? Pero este sistema, el sistema de este mundo, la palabra lo llama la corriente de este mundo, ¿no? La corriente es algo que hace una corriente. Una corriente, pues lo que hace es arrastrar y llevarse todo lo que puede, todo lo que se pone a su alcance, todo lo que está a su paso, ¿no? Y así es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo consigue arrastrar y arrastrar y arrastrar a millones de seres humanos. ¿Hacia dónde? Hacia el infierno, en vez de hacia el cielo, hacia el infierno. Porque esa es la corriente de este mundo. Hacer que los peces vuelvan al mar, que los peces no se queden en la barca, que los peces que entran en la red no se queden en la cesta, sino que vuelvan al mar de este mundo, vuelvan a la corriente de este mundo, arrastrados por la corriente de este mundo. Eso es una corriente. Y por eso dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, esto digo, decía el apóstol Pablo, y requiero en el Señor. ¿Y qué es lo que decía? Dice, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles, que andan ¿cómo? ¿En qué andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad, hermano? La vanidad no es querer tener cosas de gran valor. La vanidad no es tener perfumes de Carolina Herrera, ni tener ropas caras, ni tener el mejor auto, el mejor... Bueno, eso es una aparente vanidad. Pero la vanidad, hermanos, la vanidad es la superficialidad. Eso es la vanidad, es la superficie, es la superficialidad. Uno de los peores males del siglo en el que vivimos es la superficialidad. Uno de los peores males es la superficialidad. Todo está diseñado para que el hombre esté viviendo solamente en la superficie. Esa es la corriente de este mundo. Ese es el espíritu de engaño. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el ministerio de la iniquidad. Hacer que el hombre viva en la superficie y no tenga capacidad de ser introspectivos, que no tenga capacidad de introspección, de búsqueda, de reflexión, que el hombre no reflexione, que el hombre, pues arrastrado por este mundo, pues viva feliz, viva contento, con sus necesidades cubiertas y bueno, y como decían los romanos
en el circo, vamos a darle pan y circo, decían en Roma, para que el populacho esté contento, ya está. Vamos a darles pan y circo, diversión y pan, ya, porque teniendo pan y teniendo diversión, el hombre está contento. Ya está. Así no van a molestar, no se van a meter con nosotros, no van a querer no cambiar las leyes, no van a querer... Eso hacían en Roma en los circos romanos, y eso hacían los emperadores romanos. Denles pan y circo, que así no nos van a molestar, que van a estar felices y contentos. Y eso es lo que está haciendo en este tiempo el anticristo, dando al ser humano ciertos privilegios, ciertas cosas básicas, y el hombre vive feliz, vive contento y ya está. Y dame fútbol, dame cerveza y dame un poco de... y ya está. Y un partido de fútbol el sábado, sacamos la caja de las chelas, los hombres, y nos ponemos, venga, y pásame la chela, un poco de diversión, y un poco de aquí, un poco de allá. Y ya está. Y así el hombre está contento, ¿ya? Jugando un partidito de fútbol el sábado y jugando o viendo no sé qué, o viendo aquello, o viendo ya está. Y yendo a su trabajo, a las buenas o a las malas, y así. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir? Que el diablo, el espíritu del anticristo, no quiere que el hombre salga de la superficie, no quiere que el hombre sea introspectivo, no quiere que el hombre reflexione, sino que viva conformado, acomodado, porque en la búsqueda y en la reflexión siempre nos vamos a encontrar ¿con quién? ¿Con quién? Nos vamos a encontrar con Dios. ¿Y por qué nos vamos a encontrar con Dios? Porque somos seres místicos, porque somos seres espirituales, y cuando tú reflexionas profundamente, pues hay un eco aquí en los retornos. Cuando uno reflexiona, pues se va a encontrar con Dios. O sea, ineludiblemente. Pero como el hombre no quiere reflexionar, quiere seguir viviendo en la superficie, pues entonces no se encuentra con Dios. ¿Amén? En España hay una peregrinación que se hace desde hace muchos años, no sé si han oído hablar, que se hace desde la frontera francesa y van hasta el noroeste de la península, ya allí donde está Galicia, que se llama el camino de Santiago, ¿verdad? Son como 700, 800 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y lo hacen los caminantes, los peregrinos, en diferentes jornadas. Claro, no van a caminar en un día. A algunos les dura 6 meses, van parando en diferentes posadas que hay en el Camino de Santiago, que está bien delimitado, ¿verdad? Y van en una peregrinación. Unos no hacen todo el recorrido, hacen una parte, o toda, ¿no? Lo hacen los incrédulos y lo hacen también creyentes, mayormente católicos, porque dicen que van a la ciudad de Santiago de Compostela, donde allí hay una catedral, y allí supuestamente está enterrado ¿quién? El apóstol Santiago, ¿no? Son tradiciones, no sabemos si fue así o no, pero bueno, allí dicen que está la tumba del apóstol Santiago y por eso le llaman el Camino de Santiago, y es una peregrinación muy, ¿no?, donde van gente de todo el mundo, ¿verdad?, a hacer esa peregrinación. Pero, y dicen que los que hacen esa peregrinación buscando a Dios, dicen que se encuentran consigo mismos. Y los que van buscándose a sí mismos, encuentran a Dios. Amén. Y es así. Dicen que los que lo hacen buscando a Dios, se encuentran consigo mismos. Porque cuando tú buscas a Dios, te vas a encontrar contigo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando tú te buscas a ti mismo, cuando tú eres introspectivo contigo mismo, entonces te vas a encontrar ¿con quién? Te vas a encontrar con Dios. Queriendo decir que el simple hecho de salir de la superficialidad, de apartarse del mundo y de tener un tiempo de reflexión, de ser introspectivos en la vida, uno llega siempre a Dios.
Porque todos los caminos del hombre llevan a Dios. No todos, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hablo de caminos de reflexión, de caminos de intimidad, de caminos de introspección. Todos esos caminos te van a llevar a hacerte preguntas, y todas esas preguntas te van a llevar a Dios. Y por eso no hay excusa, porque todo, absolutamente todo, nos habla de Dios. La naturaleza nos habla de Dios, ¿verdad? Los cielos nos hablan de Dios. Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento, la obra de sus manos. La creación nos habla de Dios. Todo nos habla de Dios. Por lo tanto, no hay excusa, pero el sistema está diseñado para que andemos siempre en la vanidad de la superficialidad. Dice: os ruego que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, y como consecuencia, ¿qué dice después? Teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios. Porque la vanidad de la superficialidad te lleva a no tener la luz suficiente, viviendo en sombras, viviendo en tinieblas, y por eso dice teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego dice ajenos a la vida de Dios, distantes, separados. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él, básicamente de dos maneras, ¿no? Una en proximidad, por distancia, y si no podemos, otra en semejanza. Dios quiere que nos acerquemos a Él de esas dos maneras. Y por eso dice la palabra de Dios en esta epístola de Juan. Hay dos palabras que se repiten en toda la epístola. Una es hijitos y otra es amados. Hijitos y amados, hijitos y amados. Y mira lo que dice primera de Juan en el capítulo 3 y versos 1 y 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿cómo? Dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. En semejanza. Ahora mismo todavía no nos podemos acercar en semejanza, y en distancia, pues tampoco, porque Dios está en los cielos y tú estás sobre la tierra, aunque no estoy lejos de vosotros, dice el Señor. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica ¿a qué? A sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza, ¿qué tiene que hacer? Purificarse a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, hermanos, el Señor quiere que seamos próximos a Él en distancia, que nos acerquemos a Él, porque dice la palabra: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, pero también en semejanza. Quiere decir que nos acerquemos a Él en semejanza. ¿Y cómo nos acercamos a Dios en semejanza? Pues pareciéndonos cada día un poco más a Él, siendo transformados a su imagen y semejanza. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice aquí, está añadiendo algo más, dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Estoy leyendo Efesios 4:17. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su, el 18, por la dureza de su corazón. Porque todo es un progreso. Todo es un progreso, para bien o para mal. Todo es un progreso, para bien o para mal. Estar ajenos a la vida de Dios te lleva ¿a qué? A la ignorancia. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, estar ajenos a la vida de Dios
te lleva a la ignorancia. La ignorancia te lleva ¿a dónde? A la dureza de corazón. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón, de su corazón. La ignorancia a la dureza de su corazón. Lo que al Señor le produjo tanto rechazo. Una de las cosas que al Señor le produjo más rechazo, que está escrito en la Biblia, ¿cuál fue? Fue la dureza de corazón. Le produjo tal rechazo que llegó a decir, no entraréis en mi reposo. Amén. Por la dureza de sus corazones. Les dijo, no entraréis en mi reposo. Tal rechazo le produjo al Señor la incredulidad del pueblo de Israel, la dureza de corazón del pueblo de Israel, que cuando llegaron a la tierra próxima ya de Canaán, después de atravesar el desierto, después de estar tantos años en el desierto, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os juro, no entraréis en mi reposo. Porque habían endurecido sus corazones. La dureza de corazón, hermanos, no es otra cosa sino una actitud de resistencia a Dios. Eso es la dureza de corazón, es resistencia a Dios. Y eso es lo que este mundo está haciendo para que las personas no se encuentren con Dios y tengan un nuevo nacimiento en sus vidas, para que no haya hijitos en medio de nosotros, para que no haya hijitos en nuestras iglesias, para que no haya hijitos en nuestras comunidades, para que no haya hijitos en nuestras casas. Dice por la ignorancia que en ellos hay. Y la ignorancia no es un problema de falta de conocimiento, la ignorancia no es un problema de falta de información, la ignorancia no es un problema de falta de datos, no, la ignorancia es un estado en el que uno no es capaz de percibir lo que está ocurriendo en su entorno. Es la ignorancia espiritual, que es la peor de las ignorancias. Hay muchas personas que saben mucho, pero luego son ignorantes espiritualmente. Este mundo está lleno de ignorantes que se dejan arrastrar por la maldad. Y es por la ignorancia. Nuestros jóvenes están muchas veces presos por la ignorancia, embriagados por las corrientes y por las modas de este mundo que nos invaden a través de los medios de comunicación, y por eso es que cuesta tanto que cada vez haya más hijitos en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Y si no hay hijitos, hermanos, pastores, líderes, responsables, si no hay hijitos, es porque algo está fallando, hermanos. Nuestro mensaje no está llegando. Nuestro ministerio se está quedando corto, en cierta manera. El enemigo no nos está permitiendo ganar almas para el Señor. Y Juan escribe y habla a una iglesia que tiene hijitos, que tiene recién nacidos. ¿Cuánto dicen amén? El siguiente grupo que habla la palabra, ¿cuál es? Son los padres. Dice el verso 13, Juan 2:13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Es otro grupo de personas, son los padres, son los maduros, los que han pasado ya muchas etapas en la vida, pero las han pasado siendo aprobados por Dios, no las han pasado de cualquier manera, aprobados por Dios, porque se puede pasar de cualquier manera por la vida o se puede pasar por la vida siendo aprobado por Dios en las diferentes etapas, procesos, pruebas, ¿no?, de la vida. Y las han pasado, digo, siendo aprobados por Dios. Esos son los padres. Y han llegado a un grado de madurez. Y han adquirido un conocimiento y una sabiduría que aportan un equilibrio al ministerio y que aportan un peso específico dentro de la iglesia o dentro de las comunidades. Es muy importante en una familia, cuando falta el padre, bien porque no haya un padre porque haya fallecido o haya abandonado,
o hay un padre pero está ausente porque no es lo suficientemente responsable para cubrir los espacios de paternidad que tiene que cubrir un padre en la familia, ¿no? Y entonces el resultado en los hijos es devastador. Hijos sin identidad, hijos sin carácter, hijos sin personalidad, hijos descarriados. Los hijos tienen que adquirir identidad y personalidad. Tienen que tener una personalidad formada. Y cuando así es muy difícil que sean manipulables. Son personas que tienen una especie pues, de coraza, ¿no? Y no les entra cualquier mentira, cualquier pensamiento. Por muy envuelto que venga en papel de regalo o en papel de celofán, saben discernir porque tienen una estructura interna, una estructura ósea que les mantiene firmes, ¿no? Hay que tener una estructura interna. Creo que alguna vez ya he hablado de esto. Hay que tener una estructura ósea interna, ¿no? Y los que no tienen una estructura ósea, esqueletos, huesos, rostro, los huesos son los que dan forma al rostro, el esqueleto es el que soporta el peso del cuerpo y da firmeza al cuerpo. Si no habría huesos, si no habría esqueleto, pues yo no podría estar aquí parado, ¿no? ¿Qué es lo que da firmeza al cuerpo? Son los huesos. Y los huesos son la estructura interna que Dios quiere que tengamos. Y si no tenemos estructura interna, pues seremos una masa de carne sin forma, una masa sin forma que se cae, que se tambalea, que no tiene solidez, que no tiene consistencia, que no tiene firmeza. Así hay muchos que como no tienen estructura interna son una masa solamente y son pues un saco andando por ahí pero sin firmeza, tambaleando porque no tienen firmeza, no tienen estructura interna, no tienen estructura ósea en sus vidas. Porque la estructura ósea es la que da firmeza, fuerza, equilibrio y capacidad. Amén. Y por eso los padres en la iglesia son los que dan el equilibrio. Los padres en las comunidades son los que dan el equilibrio, los que dan la palabra, son los referentes, porque tienen la experiencia en el Señor, porque tienen una trayectoria, porque se han equivocado tal vez muchas veces, pero esas equivocaciones se han convertido en pequeñas perlas que van adornando nuestras coronas. ¿Cuánto dicen amén? Porque las coronas de los ancianos se van adornando con perlas adquiridas durante la vida, pruebas, equivocaciones, errores corregidos, ¿verdad? Disciplinas, procesos, etapas. Todo eso son perlas que van sumando a nuestras vidas. Y en la obra de Dios, hermanos, hacen falta padres. ¿Cuánto dicen amén? En la iglesia hacen falta padres. En las comunidades hacen falta padres. Cuando digo padres, quiero decir padres y madres también. Padres y madres, hombres y mujeres. Hombres padres y mujeres madres, ¿verdad? Que han sido capaces pues, de pasar por muchas etapas en la vida y se han manifestado hasta ahora firmes en el Señor, ¿verdad? Han permanecido, dando testimonio de integridad, dando testimonio de unidad, dando testimonio de perseverancia, dando testimonio de arduo trabajo, dando testimonio no siendo incansables, esforzados, valientes, fieles en todo, íntegros, leales, verdaderos, renunciando al mundo y sus deseos, etcétera, y que han estado siempre ahí, que han estado siempre donde tienen que estar. ¿Cuánto dicen amén? Y nunca han fallado a su compromiso con Dios y con los hijos y con la iglesia y con la obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esos son los padres. Y Dios está buscando padres. La iglesia necesita padres. Y a veces faltan padres en las iglesias, en las comunidades, padres y madres. Tal vez hay autoridades, tal vez hay responsables, hay líderes, tal vez hay incluso capataces que dicen tú tienes que hacer esto porque te lo mando yo, y está bien hay personas muy cabezotas
y como son tan cabezotas, pues necesitan capataces que les digan tú tienes que hacer esto porque te lo mando yo. Ya está. Pero eso no son padres. ¿O sí son padres? No son padres. Son capataces, son responsables, son monitores, son, no sé, autoridades, pero eso no produce hijos, eso no produce hijitos, eso no produce nuevos nacimientos. Los padres son aquellos que tienen la capacidad, con paciencia y sabiduría, pues de saber exponer las cosas, de aclarar los asuntos cuando hay conflictos, de aclarar, son aquellos que saben poner paz, son aquellos que son pacificadores, que cuando hay un tumulto, cuando hay van y pacifican, llevan paz, llevan luz, llevan esperanza, llevan claridad, apartan las dudas, porque son luz, porque son sabiduría, porque tienen el respaldo de Dios también, y porque saben traer esas palabras que dan confianza, que dan seguridad. Lo peor que le puede pasar a un niño o a un joven es criarse sin la figura de un padre en su hogar. Y de hecho, si a Dios le podemos definir de alguna manera, de la mejor manera, ¿cómo le podemos definir a Dios? Como Padre. ¿Cuánto dicen amén? Se manifestó a nosotros como Padre. Y nosotros, después de haber sido buenos hijos, nos da también la tarea de representarle en la iglesia como padres y como madres. ¿Cuánto dicen amén? De representarles en la obra de Dios como padres y como madres. La figura de la madre es tan importante como la figura del padre. Y en las comunidades faltan madres, faltan madres. ¿Madres superioras? No, madres. Porque madres superioras igual hay muchas, pero madres, verdaderas madres, hay pocas. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, el primer grupo son los hijitos, el segundo grupo son los padres y el tercer grupo son los jóvenes. Amén. Y en el primer versículo que se refiere a los jóvenes dice el verso 13, Juan 2:13, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Entonces fíjate lo que está diciendo. ¿Cuántos jóvenes aquí han vencido al maligno? Cuando digo jóvenes, tampoco estamos hablando de los adolescentes o de los jóvenes en edad, ¿no? O sea, y en el segundo, vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? Y en la segunda parte que lo menciona, en el verso 14, dice otra vez: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois, ¿qué? ¿Qué dice el verso 14? Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Amén. Y habéis, otra vez repite, y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Ahora bien, una obra, una iglesia, una comunidad sin jóvenes es como dice la palabra en Proverbios 14:4, ¿no? A mí me gusta ese versículo. Proverbios 14:4 dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. A ver, ¿qué es lo que los jóvenes aportan en nuestras casas, en nuestras comunidades? Alguno dirá, pues disgustos, problemas y... ¿A que sí, hermanos? ¿Es que los jóvenes nos dan tantos problemas en las comunidades, en las casas? Son tan problemáticos. Pero, ¿qué es lo que aportan los jóvenes? Cuando digo los jóvenes no me estoy no refiriendo solo a los hijos jóvenes o adolescentes, sino que me refiero a personas
que ya no son niños, ¿no? Que están en ese proceso de evolución, de cambio, de transformación, o que están todavía en su primer amor, pero qué pocos jóvenes yo veo que están con el primer amor, cada vez menos. Y que tienen aún sus capacidades, pues yo diría, sin delimitar, ¿no? Es decir, los viejos ya tenemos muchos límites, ¿ya? Cada vez más, ¿verdad? Cuando uno se va haciendo, pues hay algunos límites que los jóvenes, pues por su juventud, no los tienen, igual que los mayores, ¿no? ¿Verdad? Pero los jóvenes tienen todas sus capacidades aún sin delimitar, o sea, las tienen ahí, o sea, tienen todas sus energías, tienen toda su fuerza, como dice, ahí dice, ¿no? Dice, porque sois fuertes. Y como tienen todas sus energías y tienen todas sus fuerzas sin delimitar, pues entonces tienen mucho ímpetu, La fuerza que da la juventud, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? Aún a flor de piel, ¿no? No, eso es parte de la juventud. Las fuerzas, las capacidades sin delimitar, las emociones que, pues, ¿no? Los sentimientos, las emociones, ¿no? Que brotan ahí rápidamente a flor de piel, porque tienen mucho ímpetu, son muy prontos a actuar, a responder sin pensar, ¿no? ¿No te pasa esto? ¿O te ha pasado esto, joven o jóvenes? ¿Cómo te diría, no? Yo creo que lo que nos pasa cuando nos hacemos un poco más mayores es que percibimos la vida de una forma diferente, ¿no? Y perdemos quizás la capacidad de disfrutar en algunos sentidos, ¿no? ¿Sí? Se pierde la capacidad de... El otro día le decía al hermano, es que, mira, yo ya no soporto el ruido, ya no soporto la bulla, ya no soporto que haya a mi alrededor mucha algarabía, me gusta el silencio, me gusta el mucho ruido, me nubla un poco y me confunde y me causa estrés. Y a los jóvenes no, a los jóvenes les gusta el ruido, les da igual estar viendo la televisión con 20 personas gritando a la vez y riéndose y tal, que no pasa nada. Yo cuando escucho 2 o 3 voces diferentes, pues ya me turbo y escucho un ruido que tal y me entra... ¿no? Vi una noticia el otro día que hay una enfermedad que lo llaman, que es la enfermedad de las personas que se molestan por pequeños ruidos, ¿no? Que pasan a su alrededor y que les desconectan o que les descentran ¿no? Y es verdad, porque a veces ¿no? Los ruidos... Pero bueno, no es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que perdemos la capacidad de disfrutar de algunos... O sea, de la vida, ¿no? En algunos sentidos, pero bueno, disfrutas de otras cosas mucho más solemnes o muchos más, de peso, ¿no? Y las cosas, pues, y a veces como que nos satisfacen cada vez menos, ¿no? Cuando uno se hace cada vez más mayor, pues las cosas ya te satisfacen menos, o sea, porque ya, pues la experiencia, la vida, el recorrido, pues ya has experimentado, has vivido, has pasado, has probado, has estado, has visto, has oído, y ya cada vez tienes menos hambre de oír, de ver, de hacer, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando uno es joven tiene los sentimientos y las emociones pues a una flor de piel, ¿no? Están dispuestos a aprender lo bueno y también lo malo, eso es lo malo, ¿no? Lo malo de todo es que están dispuestos a aprender, pero no siempre aprenden lo bueno, otras veces aprenden lo malo, ¿verdad? Y también están dispuestos a aceptar tareas, encomiendas, trabajos, desafíos, pues que les hagan sentirse bien, ¿no? Y por eso es muy importante que en la iglesia, en las comunidades, pues haya jóvenes,
pero jóvenes que primero hayan vencido ¿a quién? Al maligno. Que hayan vencido al maligno. Porque son una parte del cuerpo que están muy expuestos precisamente por su fuerza y por su potencia, ¿no? Pero dice que han vencido al maligno. Hay que vencer al maligno. Mira, la vida del hombre, yo me he dado cuenta que es como, es ondulante, ¿no? Quiero decir que en la vida todos tenemos altos y bajos, ¿no? En la vida todos tenemos altos y bajos, ¿ya? Momentos óptimos, pero momentos también más bajos, de melancolía, o de nostalgia, o de tristeza, o de depresión, o de, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Y si te preguntara, ¿cuándo una persona está más en peligro? ¿Cuando está en un momento óptimo o cuando está en un momento bajo? ¿En cuál de las dos? En las dos igual, en las dos igual. Porque yo creo que, ¿y por qué en las dos? Pues porque el diablo tiene armas para cuando estamos arriba y tiene armas para cuando estamos abajo. O sea, tiene armas para ambas cosas, ¿ya? Y tiene cómo entrar de contrabando cuando estamos arriba y cuando estamos abajo. Cuando estamos en momentos óptimos, muy felices, muy satisfechos, que bajas la guardia o te relajas y el diablo ya sabe por dónde, ¡pum! Y cuando estás en el momento más bajo, pues el diablo también sabe cómo entrar de contrabando, porque es un contrabandista. El diablo es un contrabandista y sabe cómo entrar de contrabando, sabe cómo pasar la frontera de contrabando, sabe cómo entrar de contrabando y meter mercadería de contrabando en tu vida, estés arriba o estés abajo, y entra de contrabando, ahí a ver qué mete de contrabando, a ver qué hace pasar por la frontera, sin pasar la aduana, sin pasar el filtro. Y lo hace, claro que lo hace. Y por eso los jóvenes están tan expuestos, porque como tienen las energías tan altas y siempre tienen estados de euforia, porque tienen las potencias físicas mucho más elevadas, pues tienden a caer en cosas diferentes a los mayores. Y por eso dice la palabra: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Amén. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Permanece o no permanece en vosotros? Porque si la palabra de Dios no permanece en vosotros, nunca venceremos al maligno y nunca seremos fuertes. Amén. Entonces, hermanos, esto era básicamente lo que quería compartir en esta mañana. Que la iglesia debe ser así. La obra de Dios debe ser así, ¿verdad? Tiene que tener estos tres grupos de personas. Una iglesia con hijitos. Una iglesia que tenga bebés, ¿ya? Bebés a los cuales hay que cuidar, hay que apacentar, hay que amamantar, hay que criar, hay que educar, ¿verdad? Hay que alimentarles, que dan la alegría a la casa, que son una muestra de que hay buena salud. Cuando en un matrimonio no hay hijos, porque la mujer es estéril, porque el varón es esto o aquello, porque algo falla, ¿verdad? Pues no hay vitalidad, algo está fallando, algo falló, algo pasó, ¿verdad? Pero cuando hay bebés, cuando hay hijitos, cuando hay recién nacidos, cuando hay nacimientos,
es porque hay salud, hay buena salud. ¿Cuánto dicen amén? Porque tanto el hombre como la mujer están sanos. El padre y la madre están sanos. No tienen problemas, ninguno de los dos. Tienen vitalidad, tienen energías, ¿verdad? Qué bueno es tener también jóvenes que son la fuerza, que son el músculo de la obra, son el músculo de la obra, del ministerio. Y qué bueno es también tener, y qué necesario es también tener padres y madres que después de haber hecho un largo recorrido aportan con su sabiduría, con su experiencia, con su estabilidad, con su equilibrio y también con su palabra y con su consejo y su corrección, aportan recursos y recursos y recursos constantemente a la obra. Y cuando hablo de recursos, no hablo de recursos económicos, sino que aportan herramientas, recursos para que los jóvenes, para que los hijos crezcan, se desarrollen, sean productivos, sean responsables, sean fieles, sean obedientes, sean verdaderos. Y estos tres grupos tienen que estar en la iglesia, hermanos. Y si no están estos tres grupos en la iglesia, deberíamos de reflexionar qué está pasando, por qué no hay hijitos, por qué no hay jóvenes fuertes, personas que están creciendo en el Señor, que tienen aún las energías, que tienen aún el músculo, la fuerza, ¿verdad? Y padres que están ahí siempre, ¿verdad? Siempre donde tienen que estar, que no se mueven, que están ahí siempre, dando el consejo, dando la dirección, dando palabra, dando recursos y apacentando la grey de Dios que está entre ellos. Amén.